El universo es tan vasto que no le alcanzó solamente con la creación de la pintura y la fotografía, sino que también con el cine. Ese cine que hoy en día nos cuenta historias a través de la actuación, los diálogos, la fotografía y el sonido. Ese cine que nos hace reír, llorar, amar y odiar. Hoy vamos a hablar de la primera productora cinematográfica de los Estados Unidos, Vitagraph Studio. Fue fundada en el 1897 por James Stuart Blackton y Albert Edward Smith. Ambos nacieron en Inglaterra y emigraron de niño a Estados Unidos. James trabajaba de caricaturista para el New York World en el 1896. Durante una demostración del proyecto Vitascope de Edison, Blackton se fascinó por el cinematográfico y decidió dedicarse a la nueva industria, mientras que Albert trabajó en el ámbito del entretenimiento popular. Ambos fundadores hicieron grandes aportes a la industria cinematográfica. James era considerado el padre de la animación estadounidense junto con Emily Cole. Realizó uno de los primeros films de animación, fases humorísticas de Las caras graciosas en el 1906. Fue pionero del stop motion, la animación sobre el pizarrón y las trick films. Dirigió dramas históricos muy populares, como The Battle Cry of Peace en el 1915. Impulsó el rol del director como figura principal dentro del estudio. En cambio, Albert organizó el primer sistema de producción en Estados Unidos, desarrolló técnicas de filmación rápida y eficiente para producir grandes cantidades de cortometraje, impulsó la construcción del histórico estudio de Brooklyn, uno de los primeros complejos cinematográficos. Publicó una autografía importante para la historia del cine temprano, Two Reels and Crank, en el 1952. James fue la imaginación visual, la animación y la puesta en escena. Albert se encargó de la producción, la organización y el crecimiento empresarial. Gracias a ello, Vitagraph se convirtió entre 1905 y 1915 en el estudio más grande de la costa este, la productora con más estrellas antes que Hollywood, un referente en dramas, comedias, adaptaciones literarias, uno de los primeros gigantes del cine estadounidense. Es considerada la primera productora del cine estadounidense y desempeñó un papel fundamental en el desarrollo temprano del medio, tanto en la producción de largometrajes y seriales como en los experimentos iniciales del cine animado. En sus inicios producían noticieros filmados, pequeños documentales, comedias cortas, reproducciones de eventos históricos, trucos visuales inspirados en Germany. Ya para finales del siglo XIX, Vitagraph ya competía con Edison, Biograph y Lubin Studios, productoras de Europa. Los primeros experimentos fílmicos de Vitagraph Studio. En sus inicios, Vitagraph se dedicó a una serie de experimentos visuales, narrativos que ayudaron a definir el cine estadounidense. Estos trabajos combinaron trucos visuales, animación primitiva, escenas dramatizadas, uso creativo de la iluminación, montaje básico, efectos especiales artesanales, noticieros y escenas reconstruidas. Vitagraph comenzó filmando noticieros, documentales breves, de recreación de eventos políticos y guerras, escenas de actualidad. Muchas veces reproducían los hechos reales usando actores y escenografía rudimentaria. Era un tipo de cine informativo, pero que recreado. Se caracterizaba por filmaciones directas y montajes, cámaras estáticas, escenografías simples, enfoques documental. Si bien no era animación, ya establecía el uso del cine como medio narrativo y demostraban el potencial de la recreación visual. Trucos visuales y efecto tipo Méliès. Vitagraph también realizó cortos que imitaban el estilo mágico de Germany, usando situación, cortes invisibles, objetos que aparecen o desaparecen, stop cámara, superposiciones simples, stop motion. Estos trucos inspiraron directamente los primeros experimentos animados del estudio, los experimentos animados de James Stuart Blackton. Aquí aparece la contribución más importante de la Vitagraph al arte fílmico. En el 1900 crea el dibujo encantado, mezclando la actuación y dibujos que cobran vida. Usó la sustitución de fotograma para alterar objetos dibujados. Fue considerado un precursor directo de la animación. En el 1906 crea fases humorísticas de Las caras graciosas, generalmente considerada la primera animación tradicional de la historia. Acá Blackton dibuja caras y figuras en una pizarra y cada etapa es fotografiada. Introduce la técnica de dibujar, borrar, redibujar cuadro a cuadro. En el 1907 crea un boceto relámpago, continúa con los experimentos animados, los trozos se mueven y transforman con el uso de la animación manual fotograma por fotograma. Estos films son fundamentales porque establecen los principios básicos de la animación manual que luego perfeccionaría Bright, Fleischer y Disney. Primeras narrativas dramáticas y cómicas. Mientras Blackton experimentaba con lo animado, el estudio desarrolló comedias cortas con actores, dramas sencillos, sketches humorísticos, minis historias en viñetas. Aunque esto no fuera animación, ayudó a Vitagraph a dominar la puesta en escena, el lenguaje visual, el ritmo narrativo, el montaje simple, escenarios de vidrio y uso de la luz natural. Vitagraph fue uno de los primeros estudios en construir platos con paredes de vidrio para filmar aprovechando la luz solar, años antes de los estudios controlados de Hollywood. Esto permitió imágenes más nítidas, mayor iluminación, mayor continuidad visual, grabaciones más estables. Los primeros estudios de Vitagraph. La primera sede fue en Brooklyn, Nueva York, en el 1897-1925. En la misma incluía ediciones acristalados para aprovechar la luz natural, escenarios exteriores, laboratorios propios de relevado y copia, departamento de edición, almacén de utilería y vestuario. Vitagraph fue la pionera en el uso de platos de vidrio, fundamental en una época previa a la iluminación eléctrica potente.
Luego pusieron a Santa Mónica, California, en donde incluía filmaciones exteriores, seriales de acción, producciones que necesitaban luz natural constante, aunque más pequeño que la sede de Brooklyn. Fue clave en los años 1910 y 1920. También pusieron en Jacksonville, en Florida, fue conocida como la Hollywood del Este, y muchos estudios abrieron instalaciones allí. Se usaban para películas con climas veraniegos, producciones con escenarios naturales, rodaje que requerían exteriores tropicales. No solo en Estados Unidos tenían sede, sino que su reconocimiento, fama y economía le permitió expandirse fuera del país, teniendo oficinas en Reino Unido y Francia, permitiendo una mayor distribución global de sus films. Motion Picture Story Magazine 1911-1916 fue una de las primeras revistas del cine del mundo, publicada en Estados Unidos en la editorial Street and Smith, que era una de las principales editoriales estadounidenses. En 1911 ya se encontraba en pleno crecimiento y empezaba a convertirse en una publicación fundamental para el público, que seguía el nuevo arte del cinematográfico. El enfoque inicial era relatar historias en formatos literarios, basado en películas mudas que el público veía en cine y Nickelodeon. De ahí su título incluía la palabra story. Era una revista que novelizaba films mudos. Al ser considerada la primera revista de cine, aún no existía el concepto moderno de revista de cine con entrevistas, fotografía a color y notas sobre celebridades. La revista tenía como objetivo contar la trama completa de las películas, dar información básica sobre los estudios, mostrar al público lo que no se veía en la pantalla, presentar a los actores y actrices como estrella. Aún no existía el sistema Star System formal. Característica de la revista: novelización de películas. Era el elemento principal. La revista publicaba cuentos completos que adaptaban cortometrajes dramáticos, comedias slapstick, seriales tempranos, film de Vitaraf, Biograph, Edison y Lubin. Información de estudios y rodajes. Publicaba notas sobre Vitaraf Studio, Edison Studio, Biograph, Lubin, SNI y Selic Studios. Estas notas eran breves y de carácter divulgativo. Primera fotografía de actores. En el 1911 la revista comenzó tímidamente a incluir retratos de actores, breves biografías, información personal, aunque muy limitada. Esto ayudó a crear la noción de estrella cinematográfica. Artículos sobre la industria. Incluía textos relacionados con avances técnicos, distribución, exhibición, funcionamiento de los estudios. Algunos artículos sobre técnica fueron escritos por productores, pero no por James Stuart Blackton. Público lector. Estaba dirigido a público general que comenzaban a interesarse en el cine, exhibidores, fanáticos de las nuevas photoplay, curiosos de la industria cinematográfica. Motion Picture Story Magazine cubrió numerosas producciones en Vitaraf en el 1911, que incluía novelas basadas en cortos dramáticos, fotografía de actores como Florence Turner, notas sobre los primeros experimentos narrativos del estudio. Vitaraf fue uno de los estudios más mencionados ese año, junto con Biograph, Edison y Lubin Studio. Importancia histórica. La consideración de Motion Picture Story como una de las primeras revistas del cine del mundo, el inicio del periodismo cinematográfico para el público general, el surgimiento del Star System gracias a esta revista, los primeros artículos que trataban el cine como arte narrativo, no solo espectáculo. Competencia y transformación. Vitaraf Studio seguía siendo un estudio fuerte, pero ya no lideraba las técnicas de rotoscopio. Aún así, produjo mucho film influyente y mantuvo un alto perfil. Nacieron los primeros estudios dedicados exclusivamente a la animación, como Braille Studios, Fleischer Studios, que heredó directamente la técnica de rotoscopio, y Dines Studios, que recién estaba dando sus primeros pasos. Su aportación a la animación, aunque temprana, dejó ser central. El estudio no creó un departamento de animación como sí lo harían los otros. Sin embargo, el trabajo inicial de Blackton inspiró a toda la generación de animadores posteriores. Su técnica del dibujo fotograma por fotograma fue modelo que después usaría Braille Studios, Fleischer Studios y Dines Studios. Su exploración de la interacción entre dibujo y acción real influenció a Max Fleischer y su estilo híbrido. Declive y venta de Warner Bros. 1920-1925. En los años 1920, Vitaraf enfrentó crecimiento enorme de Hollywood, competencia brutal de nuevos estudios como Universal, Paramount, MGM. Costos crecientes, menor innovación tecnológica. Finalmente, en el 1925, Warner Bros. Compra Vitaraf Studio por completo. Con esta compra, Vitaraf deja de existir como productora independiente. Warner usó sus estudios, su sala de proyección, sus cadena de distribución. Años más tarde, Warner Bros. Formaría su propio estudio de animación, los Looney Tunes, una evolución que indirectamente se apoya en el precedente histórico de Vitaraf. Legado histórico en el cine y la animación. Vitaraf puede no haber sido un gigante en la animación como Dines Studio, Fleischer Studio o Warner Studio, pero su influencia es inmensa y profunda. Dio los primeros pasos del dibujo animado. Blackton desarrolló la técnica que serían las bases del futuro de animación tradicional. Un puente entre cine experimental y animación narrativa. Su combinación de truco y dibujo abrió camino a lo que luego sería el lenguaje visual de cartoon. Y fue una inspiración directa a estudios como Braille Studio, Fleischer y Dines Studio, todos los pioneros posteriores a Blackton como referencia. Y creó la innovación audiovisual temprana. Vitaraf probó efectos especiales, soluciones ópticas y montajes antes que muchos otros. Estableció la base tecnológica para estudios modernos. Tras su compra, Warner aprovecha sus instalaciones para crecer, incluyendo su futura división animada.